metodología. ¿Ya? Esto les digo y les voy a seguir explicando un poco más sobre esto en la sesión. Ahora vamos a ver la clave de la implementación y el aprendizaje BIM por Adinova. Dentro de la metodología BIM Campo, como mencionaba, es una metodología que a cada uno de ustedes les va a ayudar a poder entender cómo definir, diseñar un modelo BIM, y van a poder entender cuál es el proceso paso a paso para poder ustedes detallar no solamente el uso de un modelo BIM en un proyecto, sino cómo gestionar la información con un modelo BIM en un proyecto y cómo desarrollar ese modelo BIM para los propósitos que cada uno de ustedes tiene. Y ya que es una metodología que describe todo ese proceso les va a hacer entender cuáles son los conceptos claves, cuáles son las herramientas claves que ustedes tienen que aprender, tanto para modelar, documentar, obtener metrados y cualquier otro uso BIM que ustedes le quieran dar. Entonces el enfoque de este método BIM Campo es entender primero el para qué, luego el cómo y luego el qué. Entendiendo que el qué muchas veces recién es la parte donde se materializa mediante el manejo del software y otras herramientas. Vamos a ir de la par, tanto la parte de conceptos, conocimiento y la parte aplicada, hablando a nivel de manejo software, herramientas y demás. Bien, entonces, método BIM Campo nos va a ayudar a desarrollar un grupo de competencias que les voy a empezar a explicar a partir de ahora. Entre las primeras competencias que ustedes van a tener que analizar es poder definir un marco inicial. ¿Qué quiere decir definir un marco inicial? Les explico de la siguiente manera. Llevar a la realidad un modelo BIM quiere decir primero entender la realidad. Y ustedes como profesionales, yo sé que están dentro de un proyecto, o hace poco han estado en un proyecto. Y dentro de ese proyecto ustedes han visto una realidad. Una realidad tal vez agradable, no poco agradable, pero es una realidad real, ¿no? Valga la redundancia, en el cual cada uno de ustedes está viendo las oportunidades, las deficiencias y muchos otros aspectos importantes. Y si ustedes quieren aplicar bien en esa realidad, lo pueden hacer, pero con el proceso y el enfoque correcto. Por lo cual, les voy a explicar en esta sesión lo siguiente para que ustedes tomen acción. ¿Ya? Y por cierto, voy a compartir un pequeño formulario también para los que están inscritos, el formulario que ya se les debió haber enviado, espero sea así, por la comunidad, ¿no? Con el propósito de mapear un poco más el perfil de cada uno de ustedes, y también voy a compartir en un momento por este medio para los demás. ¿Ya? Los formularios son diferentes. El formulario que he pasado por la comunidad de inscritos es un formulario detallado donde ustedes nos van a dar su información para nosotros ver ustedes en qué etapa o en qué tipo de proyecto o específicamente dónde van a afrontar el reto y cuál es su objetivo dentro del aprendizaje en BIM Campo. ¿Y por qué les explico esto? Por lo siguiente, o por qué no solamente le voy a explicar esto, sino una primera parte introductoria dentro del camino de aprendizaje del método BIM Campo. Desde la realidad al modelo BIM, definiendo el marco inicial. Hay que entender que vamos a poder aplicar modelos BIM en cualquier tipo de proyecto. Metodología BIM, marco de trabajo BIM BDC, va en conjunto, se puede aplicar en proyectos de ejecución, supervisión, expediente técnico. En la parte de ejecución sabemos que tenemos diferentes tipos de áreas, como logística, parte de planificación, producción, entre otras áreas. Y se entiende que ustedes van a enfrentar el proceso de cambio. Y acá tengo dos ejemplos rápidamente, nada más que se van a presentar, una parte introductoria todavía. Los casos prácticos y el ejemplo vamos a ver sesión a sesión. Bien, voy a explicar dos tipos de casos donde se puede aplicar el modelo BIM, y ustedes con estos casos van a entender no solamente por qué tiene que ir en el formulario, sino van a entender cuál va a ser el objetivo que vamos a definir dentro de este propósito, este sistema de aprendizaje método BIM Campo. Vamos a hablar de estos dos casos. Un caso donde una empresa nunca trabaja en BIM, y un caso donde una empresa ya viene trabajando en BIM. Ahora, probablemente alguno de ustedes está dentro de este segundo caso. Son profesionales, sean modeladores, coordinadores, donde ya están trabajando en un proyecto y han entrado al método BIM Campo porque han entendido cuál es el proceso de aprendizaje, han entendido el enfoque que tenemos, y algunos están entrando porque quieren implementar la metodología en un proyecto o quieren ser parte de un proyecto, ya sea en este contexto donde ya trabajan con BIM o en otros contextos donde no trabajan con BIM. Para cualquiera de los propósitos se va a enfocar su proceso de aprendizaje. Así que la clave para que ustedes direccionen su proceso de aprendizaje correctamente es escoger su caso práctico. A ver, antes de explicar, voy a volver a indicar a qué me refiero con caso práctico. Nosotros como grupo Adinova vamos a hacer un caso práctico real y vamos a desarrollar sesión a sesión este caso práctico, y eso les va a servir a ustedes como referencia
para que ustedes, en cada uno de los casos que escojan, porque cada uno de ustedes va a tener que escoger lo siguiente, va a tener que escoger un marco situacional, va a tener que escoger el tipo de área, el tipo de proyecto donde van a implementar. ¿Con qué propósito? Ahora sí les explico, con esto. Por ejemplo, si ustedes escogen un proyecto donde no trabajan con BIM, o es la primera vez que van a trabajar con BIM, entonces se entiende que es un proyecto donde no se puede todavía tener un nivel de madurez BIM importante. ¿A qué me refiero un nivel de madurez BIM importante? Ustedes no pueden ir desde la primera propuesta a empezar a hablar de 4D, 5D, empezar a cambiar todos los procesos de trabajo, cuando el nivel de madurez BIM todavía no es el adecuado. Y no solamente hablando del nivel de madurez BIM, sino que ustedes todavía no entienden todas las necesidades de información de la empresa. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Si ustedes están desarrollando un modelo BIM en la etapa de compatibilización, y en esta etapa de compatibilización, que es un primer modelo BIM que van a empezar a realizar, ustedes no van a entender durante todo el proceso de obra qué necesidad va a tener el proyecto. Por ejemplo, ustedes empiezan a sacar la documentación en una etapa de compatibilización, que es un primer requerimiento. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer eso, alguno de ustedes va a pretender y querer, y eso está bien, querer preparar el modelo BIM para afrontar todas las necesidades en todo su ciclo de vida del proyecto. ¿Y eso qué quiere decir? Van a empezar no solamente a pensar en compatibilizar, sino van a empezar a pensar también en control de obra, planificación, subcontratos y demás. Y eso no es que no esté bien. Sí está bien que tengan ese enfoque. Pero si ustedes empiezan a definir toda la información modelo BIM desde antes, podrían estar cometiendo un error de sobrecargar información al modelo BIM. Y lo peor es que tal vez toda la información que ustedes van a darle al modelo BIM, tal vez nunca va a ser usada. ¿Por qué? Porque a pesar que ustedes han tenido las intenciones, no han conocido los procesos de trabajo, los factores claves, la forma de trabajo de la empresa. Entonces hay que entender que uno de los principales conocimientos que hay que definir para hacer un proyecto BIM es entender la organización donde nosotros estamos implementando el proyecto. En este caso, la metodología BIM, sus procesos, sus factores claves. Mientras que si ustedes están participando en un proyecto donde ya están aplicando BIM, lo ideal es, aunque no es en todos los casos, es que ya saben, ¿no? Es una empresa que desarrolla un proyecto BIM y luego ese modelo BIM lo va a llevar en obra. Lo va a llevar para diferentes instancias y procesos. Entonces, ¿qué es lo que sabe esta empresa que no sabe esta empresa? O este proyecto sabe lo siguiente. Sabe con qué software en el proceso de la gestión de seguimiento y control de obra va a hacer la estructura de costos, va a hacer la simulación, va a ser tal vez requerimiento de materiales, porque hay que hablar que al entender que el modelo BIM va a partir como un primer software, o mejor dicho, la construcción del modelo BIM se va a desarrollar con un primer programa, que es el Revit. Hay que tener que el proceso de gestión de esta información del programa Revit va a poder hacerse con otro tipo de programas, por ejemplo, el análisis de costo, seguimiento de proyectos. No todo se hace con Revit. Entonces, lo que sabe esta empresa es qué software va a usar y sabe qué información necesita el software para hacer gestionar la información. En pocas palabras, este tipo de proyectos sabe cómo va a trabajar con el modelo BIM en otras instancias, a nivel de programas, a nivel de requerimiento de información. Entonces, este proyecto puede definir desde etapas previas la información que necesita. Por ejemplo, si este proyecto no define correctamente sus parámetros y luego va a usar un software dentro del proyecto, entonces el software no va a poder integrarse al modelo Revit porque no tiene la información necesaria y no tiene los parámetros necesarios o el sistema de configuración del modelo que le va a permitir integrarse a otro software. Entonces se dan cuenta de la importancia de entender los procesos, los software y la organización, cómo se va a realizar. Porque, ¿qué es lo que pasaría en este tipo de proyectos si se hiciera lo que estoy indicando, ¿no? Se defina todo el modelo desde antes. Lo que va a pasar es que en el proceso de que la empresa va a empezar a descubrir cómo usa el modelo BIM en diferentes etapas, va a entender que tiene más de una opción de aplicar un software o aplicar un proceso de trabajo para gestionar la información. Pero cuando recién en esta etapa empieza a descubrir cómo usar el modelo BIM no va a estar preparado, incluso va a ser un problema el modelo BIM, ya que al nosotros darle sobre información o tratar de definir de manera muy específica el uso del modelo BIM para otras instancias, ¿qué es lo que va a hacer? Que el modelo tenga poca capacidad de respuesta. Y la clave de un buen modelo BIM es capacidad de respuesta de atender solicitud de información. Bien, habiendo entendido esto, como digo, es una primera presentación, es por eso muy importante para nosotros que ustedes llenen el formulario siguiente, ¿no? que ya se les envió por el grupo.
A ver, voy a mostrar el formulario. A ver, vamos a abrir el formulario para que cada uno de ustedes pueda... Aquí está el formulario. Bien. Este es el formulario y les voy a describir qué es lo que tienen que llenar. Ya saben por qué es importante. Lo que no les explico todavía es cómo el caso práctico que ustedes escojan o el que ustedes definan les va a ayudar en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Pero no se preocupen, parte de mi sesión es demostrarles cómo va a ir su proceso de aprendizaje y cómo ustedes van a dar uso a ese conocimiento que van a adquirir dentro de los procesos y sesiones, ya que estamos hablando de un aprendizaje práctico. Primero, lo que obviamente necesitamos, ya tenemos varios de sus datos, en todo caso el nombre nada más para identificar quiénes son, el celular también. No, este no es el formulario, a ver un momento. Ya, ahora sí tengo acá el formulario para ustedes, para los inscritos. Este es el formulario. Ya, bueno, necesitamos el nombre, describir un conocimiento bien específico. Claro, acá esta primera pregunta es para conocerlos un poco más. Mencionaba que algunos de ustedes pueden estar ya trabajando en Proyecto BIM y otros no. Si no están trabajando en Proyecto BIM, simplemente indican, ¿no?, que dentro de su conocimiento no tienen un conocimiento BIM, ¿no? En este caso vamos a tratar de escribir el conocimiento, no la experiencia todavía, acá el conocimiento nada más. Especifiquen el conocimiento BIM que tienen. Si no tienen, simplemente pongan que todavía no tienen el conocimiento BIM. Acá escriban su perfil más importante como profesional BIM. Perdón, como profesional, que no necesariamente en BIM. Explico. Mientras acá ustedes nos dan su información respecto a su conocimiento BIM y experiencia, acá nos van a indicar en qué son buenos ustedes dentro de su trabajo. Ustedes pueden ser residentes, pueden ser recién egresados, pueden desempeñar una función dentro de un proyecto como hacer presupuestos, valorizaciones, hacer seguimiento y control de obra o calidad. Entonces, eso es donde ustedes tienen que describir aquí justamente cuál es su perfil como profesional. Ahora, ¿por qué y por qué esta segunda pregunta? Porque nosotros como empresa necesitamos siempre tener esto porque vamos a tener diferentes tipos de sesiones de desarrollo particulares dentro de nuestra organización. Y si hay un especialista aquí en calidad y nosotros estamos viendo un proceso de calidad, aunque tal vez no participes como un consultor técnico todavía, puedes entrar y participar en sesiones donde hay consultores y te vamos a invitar con el propósito de que puedas enfocar mejor tu perfil profesional dentro de la metodología BIM. O en el mejor de los casos, si tienes un buen perfil y nosotros estamos necesitando la opinión de experto, pues se entiende que en vez de buscar un consultor externo que no sea ni del grupo Adinov específicamente ya de los profesionales que trabajan con nosotros, podrían y tendrían que ser dentro del equipo de inscritos, o si ya no hay dentro de nuestro grupo, tendrían que buscar externamente. Entonces, por eso necesitamos saber también esa información. Lo siguiente es describir, podría escribir el rol que está desempeñando actualmente. Esto es una pregunta similar a la anterior, pero es una pregunta donde se especifican ustedes cuál es el rol donde ustedes están participando en un proyecto. Tal vez ustedes son expertos o se han especializado y han llevado cursos y demás en un tipo de proyecto específico, un tipo de herramienta específicamente de dominio, pero no están desarrollando su potencial actualmente en su trabajo, ¿no? Porque de repente por un tema de oportunidad. Y eso mucho pasa. Ustedes tal vez se preparan o se han preparado ya un perfil de modelador y no están trabajando como modelador. Pero ¿para qué nosotros necesitamos saber esto? Porque si alguno de ustedes está participando en un proyecto BIM, nos interesaría conversar con ustedes por diferentes tipos de motivos. Porque a nosotros nos interesa mucho el conocimiento. El conocimiento que generamos en nuestros casos prácticos es importante para nosotros. Pero si ustedes están desarrollando conocimiento en sus casos prácticos, también nos interesa eso saber a nosotros. Como por ejemplo, tenemos actualmente un consultor que está realizando un proyecto como evaluador o supervisor BIM. Entonces es un consultor que obviamente nos va a dar un servicio de consultoría y nos va a ayudar a desarrollar un servicio de consultoría en conjunto también de cómo evaluar proyectos BIM. ¿Y por qué vamos a poder desarrollar ese tipo de servicios y ese tipo de conocimiento? Porque él está trabajando en un proyecto de caso práctico y él está acumulando la experiencia en un caso práctico y nosotros le vamos a guiar con la metodología BIM Campo para poder generar y estandarizar ese conocimiento que él está adquiriendo y que ya está aplicando en un proyecto.
Ya, entonces, si ustedes son de ese tipo de profesionales y ya están trabajando incluso solamente como modeladores, podríamos desarrollar o podríamos hacer un desarrollo muy pequeño de criterios de modelado, criterios de aceptación u otro tipo de propuestas que les va a servir a ustedes y a nosotros, ¿no? Entonces, todo esto es información para nosotros proyectarnos con ustedes dentro no solamente de la metodología de Incampo, sino dentro del trabajo en mismo. ¿Cuál es tu objetivo al participar en el entrenamiento de Incampo? Bueno, nos gustaría saber si estás venido a entrenamiento de Incampo para aprender a modelar, para implementar, o tienes otro propósito dentro de este desarrollo, ¿no? Que para la mayoría puede ser consultor de Incampo. Y lo último, y los dos últimos es, por favor, proporcione la siguiente información para el programa de entrenamiento Incampo. Define el área de proyecto en el cual vas a aplicar o vas a escoger desarrollar la aplicación del método Incampo. Como por ejemplo, si es alguien que está interesado en desarrollar expedientes técnicos, indica, ¿no? Yo soy proyectista o yo quiero desarrollar la metodología BIM en la obtención de metrado, ¿no? O en un área de costo y presupuesto de una empresa proyectista. Entonces, has escogido el área. Describe, y si es en construcción también, ¿no? Un área de planificación, por ejemplo. Describe el proceso en el cual va a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué proceso vas a aplicar o quieres optimizar o mejorar? Por ejemplo, si están hablando de un área de oficina técnica de obra realiza muchos tipos de procesos. Y no vamos a aplicar la metodología en todos los procesos, o no vamos a cambiar todavía todos los procesos, sino hay que escoger un proceso. Por ejemplo, puede ser un proceso, lo normal en oficina técnica es de compatibilización. Todo lo que tiene compatibilización o revisión del expediente técnico, eso vamos a aplicar la metodología BIM. Ahora, lo mismo, si estás en expediente o estás en un área de calidad, tal vez no vamos a aplicar en todos tus procesos de calidad, no se va a aplicar todavía formatos o modelos BIM, pero esto es un alcance. Si no tienes claro, no te preocupes, defínelo y dentro de las sesiones o próximas sesiones te vamos a ayudar a definir. Por ahora, estos dos puntos es lo que nosotros necesitamos. Y el punto 3 es, proporciona una descripción del estado situacional y las condiciones en las cuales va a aplicar el modelo BIM. Ya, volviendo a mi presentación, lo que explicaba. Algunos de ustedes van a estar en esta situación, otros en esta situación, otros tal vez van a querer aplicar el BIM en un proyecto donde ya están en acabados. Algunos de ustedes pueden ser un subcontratista de instalaciones y no vendría mal a ustedes como profesionales saber cómo pueden aplicar el modelo BIM para su servicio en este caso, de instalaciones, ¿no? Subcontratista de instalaciones, tareas mecánicas, eléctricas, que hay dentro de los proyectos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes nos proporcionen esa información. Indiquen en qué situación van a aplicar la metodología BIM. Y por último, describe tu disponibilidad de tiempo de lunes a domingo en los próximos meses. ¿Por qué es importante esta pregunta para nosotros también? Por lo siguiente, si nosotros queremos en algún momento invitarlos a ustedes porque tienen un conocimiento específico, alguna sesión, o queremos ver la opción de poder coordinar algunas cosas con ustedes dentro de nuestro programa de desarrollo o dentro de nuestro equipo consultivo de desarrollo, necesitamos saber qué disponibilidad tienen. ¿Ya? No solamente para invitarles a sesiones, sino también para poder ver, ¿no? Si podemos colaborar y en qué nivel podemos colaborar con ustedes desde ahora. Entonces, por favor, llenen este formulario y las personas que tal vez están en esta sesión y no están todavía dentro de los inscritos de Incampo, les voy a pasar otro formulario, que solamente es son preguntas informativas para tener sus datos, pero hay una pregunta solamente donde, a ver, les voy a pasar primero para leerles. A ver, acá está. Ya, el formulario que estoy pasando tiene una pregunta. A ver, voy a proyectar. Y acá está. Bueno, aunque este mismo es, el que les pase, este mismo es. Acá hay preguntas, pero acá hay una sola pregunta nada más, ¿no? El área de experiencia en la ingeniería de arquitectura y construcción que tiene. ¿Para qué queremos saber eso? Para saber que cada uno de ustedes dónde está ubicado dentro del proyecto, ¿no? ¿Quiénes nos acompañan en esta sesión? Esto nos va a servir también para saber a ustedes qué les interesa, ¿no? Tal vez hay un experto acá, como mencionó, subcontratistas, o otro tipo de áreas, o tienen experiencia
en algunos procesos que también nos interesan a nosotros. Entonces, no está de más tener su información de ustedes para también en algún momento poder tener la oportunidad de compartir información con ustedes. Y bueno, para también nos ayuden a mapear esa información, a los que llenen esa información les vamos a compartir mi presentación del día de hoy. Y a los inscritos ya está subida mi presentación en la carpeta, que ayer que tuvimos una pequeña sesión inductiva les expliqué que lo voy a subir, ¿no? Pero ya se haya cargado, debe estar acá la sesión del día de hoy, ya que es presentación BIM-CAM. Y a los que no están en el programa, les voy a enviar esa información. Bueno, ya luego, ¿no? Posterior a esta sesión. Pero llenen el formulario. Ok, ahora sí vamos avanzando con lo siguiente. ¿Ya? Toda esta primera parte es una primera parte introductoria, incluso inductiva, para que ustedes conozcan, ¿no? Definiendo el marco estacional desde la realidad al modelo BIM. Ya saben por qué. Eso es lo primero que necesitamos de todos ustedes. Y ya lo voy a volver a mencionar. Definir el área de proyecto donde ustedes van a implementar. Describir el proceso que se va a utilizar, el cual es aplicar el modelo BIM. Estos 3 puntos es importante por lo que ya he explicado, ¿ya? Y les va a servir a ustedes para guiarse o para que ustedes desarrollen un proceso de aprendizaje más útil para ustedes. ¿Bien? Y si por algún momento tienen dificultades en definir, les vamos a ayudar, pero llenen el primer formulario en sus propias palabras y entendimiento y luego les vamos a ayudar un poco más a definir correctamente. Ahora sí empecemos con una de las primeras claves que vamos a empezar, el proceso de aprendizaje con cada uno de ustedes. Aquí ustedes van a entender ya cómo va a ir su proceso de aprendizaje. Hay que suponer que alguno de ustedes está, vamos a poner 3 casos para que se guíen y para que definan correctamente. Vamos a suponer que alguno de ustedes está queriendo implementar el BIM en su proyecto. Ya, voy a tomar ese ejemplo. Otro de ustedes tiene un objetivo más específico, ¿no? De querer optimizar un proceso dentro de una gestión de obra. Puede ser como subcontratista o puede ser como un profesional que ya trabaja como planificador, por ejemplo. Y el otro caso es un profesional que está queriendo aprender a modelar. Entendió toda la propuesta, pero su fin específico es aprender a modelar y por tal trabajar en un proyecto como modelador o coordinador. Voy a poner estos 3 ejemplos para llevarlos en este proceso de aprendizaje. Primero, lo que nosotros pedimos cuando ustedes definan su caso práctico es ¿por qué? Porque vamos a hacer un mapeo de procesos, un diagnóstico y después una propuesta. ¿Para qué nos va a servir el mapa de procesos? Explico. El mapa de procesos nos va a servir a todos por lo siguiente. Porque, como expliqué aquí al lado nada más, en el Miro, había explicado que depende del tipo de proyecto donde vamos a aplicar. Si pongo el ejemplo de una empresa donde va a querer incompatibilización. Y les voy a explicar lo siguiente. Hay empresas que desarrollan expedientes técnicos, vamos a hablar de obra, ¿no? Primero, hay empresas que están buscando empezar un proyecto y van a valerse de la aplicación de la metodología BIM para poder hacer un expediente técnico de la obra, para obra ya, ¿no? Entonces, estas empresas podría tener procesos en el cual subcontrata todo. Se entiende que su aplicación de metodología BIM no va a ser igual si subcontrata todo, o subcontrata parcialmente, o trabaja con su equipo en planta todas las especialidades. Entonces se entiende que mapear es importante para poder implementar el modelo BIM o la propuesta de valor. Y la propuesta de valor. Lo mismo. Es importante identificar los actores clave. Si estamos en un proceso donde identificamos que los actores claves al 100% ya están en el proyecto o están en obra, porque los proyectos privados hacen eso. Los privados ya están con su equipo de contratistas y también están con su equipo de proyectistas compatibilizando el proyecto en conjunto. Entonces entiende que a nosotros nos ayuda a saber cuáles son los actores claves, ya que tenemos que saber quiénes son los que van a tomar decisiones. Ya que un proyecto BIM hay que entender que no toma decisión el modelador, el coordinador. Ellos son los que manejan la herramienta, el gestor y los demás profesionales manejan la metodología y todos ellos hacen de facilitadores para la toma de decisión. Entonces, es importante, como pueden entender ustedes, conocer quiénes son los actores claves. Hasta aquí espero ustedes estén entendiendo por qué es importante tener esa información, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer la propuesta. Ya que la propuesta va a ir de la mano de poder optimizar el proceso, mejorar el proceso,
usando ya herramientas BIM o usando un marco de trabajo más efectivo, ¿no? Y ir de lo empírico a lo profesional. Porque lo que va a pasar cuando ustedes mapeen el proceso de su cuenta es que no hay un proceso de trabajo definido dentro de las empresas. Lo correcto debe ser, y lo que nosotros a veces hacemos, a las empresas les pedimos, bríndanos tu mapa de proceso. Entonces un profesional tiene que hacerlo de manera empírica porque la empresa no tenía descrito sus procesos de trabajo. Ya saben también por qué hay que identificar roles claves, también para poder saber quiénes van a tomar decisión, y hay que entender que el modelo BIM o la metodología BIM está enfocado en toma de decisiones, ¿no? El propósito de la gestión de información justamente es eso. Y luego hay que medir los niveles de información. Explico por qué hay que medir los niveles de información. Vamos a tener proyectos donde les voy a decir cuál es el objetivo de tu proyecto. Y no van a tener las ideas claras. Van a decir rentabilizar, reducir esto, cuál es tu meta, ¿no? Cero accidentes. Entonces, son metas que ellos tienen en mente, pero no son muy concretas. Y luego le vamos a decir, ya, para cumplir esa meta o ese objetivo que tienes, o el objetivo máximo de tu proyecto, sabes qué objetivo debe tener cada una de tus áreas. Por ejemplo, qué debe hacer bien el área de técnica, de planificación, producción y cada una de las áreas para que tomen o para que puedas cumplir tu objetivo o tu propósito superior. Entonces no tienen claro cuál es el objetivo de cada área, ya que hay que entender que para llegar a un objetivo estratégico financiero, todo el proyecto es de manera coordinada, es un esfuerzo mancomunado. No es porque el área de oficina técnica ha implementado el BIM, quiere decir que el empresario o el gerente de la empresa o el dueño de la empresa va a poder tener ese 10%, 5% de su rentabilidad o va a poder cumplir su objetivo financiero. Se entiende que si al final no llega material, no se cumple otros objetivos de otras áreas, entonces al final de cuentas el resultado es el mismo, con BIM o sin BIM. Ya, y no solamente hablando de información estratégica o información táctica, de la información de proyectos poco confiables, que es lo que normalmente pasa en los proyectos. ¿Cómo tú puedes medir cuando la información no es clara? ¿Cuál es el punto base de todo proyecto? Algunos dirán el expediente técnico, que es correcto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el expediente técnico me dice cuánto debo gastar en cada partida. Si yo gasto más, estoy perdiendo, la empresa está perdiendo. ¿Qué tiempo me debo tomar según un cronograma de obra para poder hacer el proyecto para cada una de las partidas? Entonces, pero esa base de información tal vez no es precisa, no es confiable, ya que hay que entender que toda esa información de costos y tiempos ha sido sacado de la forma tradicional. Entonces nosotros no podemos medir con una base poco confiable. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer ingeniería, hacer gestión en los proyectos, que es definir una base de información o métricas, sea a nivel operativo, sobre todo táctil y de estrategia. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir? Que ustedes van a tener que medir su nivel de información en su proyecto. ¿Y saben lo que va a pasar? Va a pasar que cada uno de ustedes no va a tener claro eso. Y eso es lo que normalmente pasa. Entonces van a poner ustedes, si es que en alguno de ustedes lo tiene claro en su proyecto, mediante los niveles de información van a poner qué miden, ¿no? A nivel operativo, qué información necesitan, a nivel táctico, qué métricas de rendimiento necesitan, y a nivel estratégico también. Esto basado solamente en el área donde ustedes van a buscar implementar. Por ejemplo, si está en un área de producción, ¿qué información operativa necesita? ¿Qué información a nivel táctico necesita y a nivel estratégico? Igual, si están haciendo compatibilización, ¿qué información en cada uno de los niveles necesita? Entonces, dentro de las sesiones que vamos a tener, les vamos a enseñar a medir los niveles de información. ¿Y por qué es importante realizar esto, ¿no? Tanto definir mapa de procesos, definir roles claves de los stakeholders, los niveles de información, es importante justamente porque estamos identificando la realidad de las empresas para poder hacer una propuesta, ¿ya? ¿No? Porque el Estado es un cliente, es una organización también. Pero las empresas no están preparándose para dar soporte al Estado. Y este mismo proceso que estoy explicando es el mismo proceso que las empresas deben seguir para prepararse para dar su soporte. ¿Por qué es importante? Porque vamos a entender correctamente el proceso o la realidad en el cual vamos a implementar. Y esto es importante para su formación de ustedes, ya que no van a tener limitación en poder ustedes entender cómo adaptar un modelo BIM bajo diferentes realidades, ya que van a conocer cómo hacerlo. Porque ¿qué pasaría si ustedes aprenden de manera muy específica y aprenden a hacer un tipo de modelo? Yo lo voy a hablar así, un tipo de modelo, ¿no? ¿A qué me refiero un tipo de modelo? Que yo les explique cómo hacer un modelo BIM
solamente para un soporte, para un tipo de cliente que la empresa ahí no va a tener. A ver, les explico de manera más clara. Hay un tipo de cliente, que es un cliente privado, que usa el modelo BIM para poder gestionar su subcontrato. Es una empresa privada que subcontrata el expediente técnico, el expediente técnico y subcontrata también lo que es la ejecución de la obra y también su evaluación. Entonces subcontrata todo. Pero ¿cómo se protege esta empresa? Aplicando un modelo BIM. Entonces, yo les puedo aplicar para ese tipo de casos el modelo BIM. Pero ¿cuántos de ustedes están en un proyecto privado? ¿Cuántos de ustedes son clientes? ¿O cuántos de ustedes van a trabajar en una empresa igual? Entonces, yo les puedo explicar todo eso, pero si ustedes no tienen el criterio, se entiende pues que va a parametrizar su conocimiento. Y las oportunidades en este sector, como ya expliqué, es diverso. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es que ustedes tengan el criterio de poder entender cualquier tipo de proyecto para que luego ustedes pasen a otras etapas. ¿Ya? Voy a continuar. Ahora sí, vamos a lo siguiente, ¿no? Objetivos y actividades y requerimientos. Una vez que ustedes ya han entendido, ¿no?, los procesos, han hecho una propuesta de procesos, una propuesta de rol, también han definido los niveles de información y han hecho una propuesta allá, su meta, su objetivo, ¿no? Meta, objetivo y actividad crítica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora sí vamos a poner los tres casos que yo mencionaba. ¿Ya? Una empresa que está queriendo implementar, un profesional que está queriendo aplicar esto en un área de obra específicamente y alguien que está queriendo aprender a modelar. ¿Ya? Aquí. Primero, por ejemplo, una empresa que está queriendo empezar a implementar el BIM en su proyecto. Recomendación, siempre, no hay recomendación, es regla, básicamente. Siempre que vas a empezar a aplicar el modelo BIM en tu proyecto, empieza con compatibilizar. No vas a ir a hacer planificación con BIM cuando tu proyecto no está compatible. ¿Por qué? Porque lo primero que tú necesitas para hacer una planificación con BIM es tener información confiable. Y la información confiable depende de un buen modelo BIM. Y el modelo BIM depende de la calidad de la información con el cual se ha compatibilizado el proyecto. Si el modelo BIM está incompatible, todo lo demás se debe desestimar. ¿Por qué? Porque vas a tener el mismo problema. Estás haciendo un proyecto con información poco confiable. Entonces, eso es regla. Entonces, si eres una empresa que está queriendo implementar, uno de tus objetivos puede ser, o dos o tres objetivos puede ser lo siguiente. En el caso que yo comenté, que es una empresa que está optando el modelo BIM para gestionar su subcontrato, en este caso un objetivo sería, pues, ¿no?, proteger, ¿no?, el tanto por ciento de su inversión mediante la gestión de la información de alcance, tiempo y costo, o para evitar los sobrecostos sobre tiempo, o para reducir los sobrecostos sobre tiempo. Entonces, eso puede ser un objetivo. Se entiende que sus objetivos específicos van a ser identificar, absolver, comunicar, hablando de las incompatibilidades o la información poco confiable. Y si eres un profesional que está queriendo implementar el BIM para obra o para gestión de obra, entonces tu objetivo podría ser implementar un sistema de seguimiento y control de obra que reduzca el 20% de retraso de ciertas partidas, ¿no?, concreto en cofrado y hacer. Entonces son metas, son objetivos. Entonces, si eres tanto un profesional que está queriendo implementar o está queriendo aplicar el modelo BIM para un proceso de obra, tienes que definir eso. ¿Para qué? Para que entiendas el propósito. Una vez que tengamos el propósito del para qué, vamos a ir a entender ya de manera más específica las actividades críticas, los objetivos del uso del modelo BIM y las características del modelo BIM. Así como en anteriores sesiones, lo que yo traté de explicar y compartir con ustedes en algunos eventos que hicimos, son cómo vamos a definir, ¿no?, actividades críticas, con ejemplos prácticos, lo hicimos las últimas sesiones. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque ustedes ya están llevando el entendimiento del proyecto, están teniendo ya claro, y ahora recién están realizando la propuesta de valor, ¿no?, definiendo cuál es el alcance, objetivo y demás. Esto ya va a ser parte de lo que les vamos a enseñar la próxima sesión a definir, ¿no? Para lo cual, también, bueno, primero dentro del mapeo roles, claves y esto, y también definir lo que viene a ser objetivos y metas. Para lo cual ustedes deben tener ya claro el caso donde ustedes están queriendo aplicar este modelo BIM. ¿Ya? Voy a darle algunas recomendaciones también cómo deben escoger su caso. Si ustedes son empresas, escojan la etapa de compatibilización, a menos que seas una empresa de desarrollo de expediente técnico, escoge obviamente el desarrollo de proyectos, ¿no? Pero dentro del desarrollo de proyectos técnicos o expedientes técnicos o obra, escoge un área. Hay que entender que este proceso de implementación va a ser gradual. Entonces, escoge un área estratégica o identifica uno de los problemas más importantes de tu proyecto. Por ejemplo,
un problema importante dentro de la gestión de expedientes técnicos es la coordinación y colaboración. Entonces, podría escoger ese problema, o ese marco estacional, o esa problemática a resolver. El área podría ser, en ese caso, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, para poder llevar la información a un expediente técnico, necesitamos, obviamente, la documentación, los metrados, pero necesitamos que la colaboración de todos los profesionales sea íntegro, para poder tener la información de calidad. Entonces, puedes escoger, pues, solamente un área, o poner un área como coordinación de proyectos, ¿no? Área de coordinación de proyectos, eso puede ser un área donde puedes enfocarte a mejorar, ¿no? O sea, enfocarnos en la coordinación de los profesionales, antes de empezar a abarcar todas las áreas. Ya, bueno, lo importante que quiero mencionar aquí es esto. Dentro de las sesiones vamos a definir, según los alcances que ustedes van a también identificar, objetivos, actividades y requerimientos. Lo siguiente e importante es diseñando la ruta de la información. Si ustedes ya han identificado aquí sus metas, objetivos y actividades críticas, se entiende que acá hay métricas que vamos a tener que definir para poder cumplir. ¿Cuándo ustedes saben que han cumplido un objetivo? Midiendo. ¿Cuándo saben que ya han cumplido la meta del proyecto? Midiendo. Si ustedes simplemente son muy genéricos, se entiende que puede decir, ¿no? Quiero reducir el sobrecosto sobre tiempo. Basta que haya reducido exageradamente un sol, supuestamente tu objetivo ya se cumplió, porque tú querías reducir, pero no sabías cuándo. Entonces, es lo importante definir. Y diseñar la ruta de la información es importante, ¿por qué? Diseñar la ruta de la información es importante porque todo es información. Y diseñar la ruta de la información te va a permitir definir la información operativa, información táctica y estratégica. ¿Con qué propósito? Con el propósito, claramente, de que lo más importante es que tú protejas la ruta de la información. ¿Cómo vas a poder obtener un control de mando, ¿no? En un proyecto donde te va a decir los indicadores de rendimiento o las métricas financieras, cuando la información base, que es operativa, no lo defines, no lo proteges? ¿A qué nos referimos proteger la información? Voy a poner el ejemplo ahora de otro tipo, ¿no? Hay que suponer que tú eres un profesional, cómo hacer una gestión logística o requerimiento de material con modelos BIM. Se entiende que dentro del flujo de la información de tu proyecto, desde la parte de técnica, desde el profesional que hace requerimiento, hasta que llega el material a la obra, han pasado diferentes áreas. El ejemplo de proyecto logístico es un ejemplo multidisciplinario, ¿no? Porque puede partir requerimientos de área de planificación, va a ir a áreas no técnicas, ¿no? Parte administrativa, logísticas, almacenero, son áreas no técnicas. Pero se entiende que en toda esa ruta de información tú tienes un grupo de datos que necesitas medir. Por ejemplo, ¿cuándo hace requerimiento? ¿Cuándo atienden tus requerimientos? ¿Cuándo llega el material? ¿Cuándo se compra? Bien es cierto, toda esa información, ¿para qué te sirve? Digamos que es medir la capacidad de respuesta de la atención. Y vas a medir cuál es la capacidad de respuesta de cada una de las áreas para atender tu requerimiento. Hasta aquí tal vez no estás entendiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con el modelo BIM? Primero, el modelo BIM es una herramienta, todo lo que vamos a ver es una herramienta. Acá lo importante es el propósito. Luego vas a saber cómo aplicar un modelo BIM para ser más eficiente, para proteger la calidad de la información o para comunicar esos requerimientos. Entonces, eso es el enfoque. Y proteger la ruta de la información es importante porque si tú no mides, no vas a poder avanzar en los siguientes niveles. Una vez que has medido los niveles de información, una vez también que has medido los niveles a nivel estratégico y táctico, vas a poder definir lo que nosotros llamamos un primer prototipo. Un primer prototipo de toda tu información de lo que tú quieres medir. ¿Ya por qué? ¿Y cómo vamos a medir? Lo ideal, la forma de medir y comunicar es mediante un control de mandos que viene a ser integrar el modelo BIM con datos o estadísticas de proyectos. En conclusión, viene a ser esto, para todos los que estén interesados en entender por qué hay que diseñar la ruta de la información. Diseñar la ruta de información es entender qué datos necesitan cada uno de los procesos y luego proteger. Sean BIM o no BIM, hay que proteger la ruta de la información. Bien, hasta aquí los profesionales que deben estar entendiendo. Deben estar entendiendo los propósitos, la ruta de la información, y hay que entender que cuando ustedes entienden esa ruta, también van a entender cómo modelar un proyecto. Porque yo creo que algunos se están preguntando ya, pero hasta aquí no sé qué tiene que ver un modelo BIM. Un modelo BIM tiene que ver con información. ¿Y qué estamos hablando de información? ¿Y dónde va a tener su alcance el modelo BIM? Aquí, aquí, aquí. Va a tener, primero, a nivel operativo, el modelo BIM protege la información. Y a niveles estratégicos, gestiona la información para qué, con el propósito de comunicar.
por ejemplo, ingresar la información o fechas de inicio de obra, fechas o cantidad de RPI u otros datos, pueden tomar esa información con el modelo BIM. Entonces ahí tú, como profesional que está queriendo aprender a modelar, vas a entender qué información va a necesitar tu modelo BIM, basado en un propósito. ¿Ya? Entonces ahí estás teniendo una primera clase de diseñando la información, ya que el modelo BIM es información. Luego está, de manera más específica, entrada, proceso, salida. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ustedes han escogido dentro de un área y han definido un alcance de un flujo de proceso, van a tener que definir entrada, proceso, salida. Explico. Hay que suponer que, el mismo caso, ¿ya? El tema logístico. Estamos queriendo gestionar requerimientos de material, desde el área de planificación o desde el área de producción, ¿no? Un grupo de requerimientos de material. Entonces, para hacer requerimientos de materiales, o para poder comunicar requerimientos de materiales, ¿cuál es la entrada? ¿Qué necesitamos para hacer requerimientos de material? La entrada. ¿Cuál es el proceso para hacer los cálculos y los requerimientos de material? ¿Cuál es la salida? ¿No? Los informes, los requerimientos y demás. Igual si es planificación, igual si es otro tipo de área. Ahora lo que ustedes deben importarles es tratar. Siempre cuando uno empieza es tratar. Luego sabe, ya mediante la guía de los casos prácticos o del caso práctico que vamos a usar, van a saber cómo hacerlo. ¿Por qué es esta parte importante? Porque en base a que ustedes entiendan entrada, proceso, salida, vamos a poder definir un modelo BIM que tenga capacidad de respuesta de poder atender las diferentes solicitudes y requerimientos de información del proyecto. Entonces, eso es importante, ¿no? Bien, hasta aquí, para que puedan ustedes entender de manera más rápida y práctica, porque yo entiendo, estamos pasando áreas, ciertamente lo puedo estar justificando y están entendiendo, pero para mí siempre es importante que entiendan a nivel integral, ¿no? A nivel integral ya saben, están escogiendo un tipo de proyecto. A nivel integral también, ¿qué es lo que ya saben? Están definiendo un estado situacional del proyecto. A nivel integral ustedes están ya haciendo una propuesta de valor. Esta es una propuesta de valor entendiendo el modelo BIM, las necesidades y requerimientos del modelo BIM, entendiendo la ruta de la información, ya que el modelo BIM es información. Vamos a definir según esta ruta de información. Vamos a usar un control de mandos con qué información se va a comunicar la información, ¿no? El modelo BIM, qué tipo de visualización tiene que tener para poder comunicar a nivel estratégico. Y luego también vamos a entender qué nivel de información tiene que capturar el modelo BIM. Obviamente no lo vamos a hablar primero como BIM, lo vamos a hablar como nivel de información, pero se entiende que al final esa información vamos a usar para definir un modelo BIM. Y aquí están entendiendo ustedes de manera más específica el uso del modelo BIM. ¿Por qué? Porque el modelo BIM se va a basar en capacidad de respuesta. El ejemplo que ponía hace algunas semanas, si vamos a usar el modelo BIM para una reunión de planificación y no sabemos ni entrada, ni proceso, ni salida, no sabemos cómo se va a usar el modelo BIM en una reunión de planificación, cómo ustedes pueden desarrollar un modelo BIM que atienda a las necesidades de gestión de información o requerimientos de información en una sesión de planificación de obra. Entonces, es por eso importante el tema de entrada, proceso, salida. Hasta aquí, ¿qué es lo que ustedes han visto dentro de mi primera explicación? El recorrido que vamos a seguir para poder definir diseñando el modelo BIM, ya que hasta este punto ustedes han entendido la necesidad de la información. Así como se hace diseños estructurales, arquitectónicos, ¿qué es lo que necesitan para hacer usos? Usos arquitectónicos, distribución, requerimientos de clientes. Lo mismo, cuando vamos a hacer diseño estructural, ¿qué necesitamos, no? Saber la zona sísmica, saber los espectros, en este caso también saber los usos, ¿no? De los niveles. Entonces necesitamos cierta información. Cuando nosotros queremos hacer un modelo BIM, necesitamos, ya que el modelo BIM y la metodología en general se basa en entender lo que ya les expliqué, ¿no? La estación y todo el marco estacional, y también hacer una propuesta de valor. Es lo mismo que vamos a hacer, pero aplicado a la gestión de proyectos, gestión de información específicamente, metodología BIM o usando modelos BIM. Bien, ahora vamos con la clave número 2. Diseñando la información gráfica y no gráfica del modelo BIM. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora sí, lo siguiente, ¿no? Hasta aquí, ustedes siguen entendiendo los para qué y ya van haciendo una propuesta de valor aquí, ¿no? En el cual va a haber requerimientos. Si ustedes se dan cuenta, aquí, a nivel genérico, ya hay requerimientos BIM. A nivel táctico, perdón. Ejemplo, si he entendido que necesito un modelo BIM para poder gestionar subcontratos de desarrollo de proyecto, mi proyectista, y para generar otro contrato para mi contratista, entonces, ¿qué tipo de modelo BIM necesitamos? ¿No?
Un tipo de actividad clave, obviamente se entiende en este proceso, es proteger alcance, tiempo, calidad y costo, empezando, digamos, por proteger el alcance del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto no tenga incompatibilidades de alto riesgo o que genere sobrecostos o sobretiempo. Es una actividad crítica. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos del modelo BIM? Un modelo BIM que pueda compatibilizar el proyecto. Vamos a definir, por ejemplo, un modelo BIM para un uso de reunión de colaboración y coordinación interdisciplinaria. Eso puede ser un tipo de uso del modelo BIM. Un grupo de características de ese uso del modelo BIM en una reunión de colaboración o sesión ahí como se llama. Entonces vamos a empezar a entender los objetivos del modelo BIM. Igual cuando van a hacer ustedes requerimientos de materiales o cualquier otro tipo de procesos van a tener que entender eso, ¿no? Y eso se va a explicar. Una vez ya tengamos, viene diseñando la información gráfica y no gráfica del modelo BIM. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a definir los requerimientos a nivel operativo. ¿Qué quiere decir a nivel proceso salida de su proceso o su alcance que están definiendo? Y van a empezar a definir los requerimientos a nivel operativo. ¿Qué quiere decir definir los requerimientos a nivel operativo? Ya llevar o traducir, mejor dicho, los requerimientos tácticos a nivel operativo. Como por ejemplo, quiero un formato, un plano para hacer seguimiento y control del avance de obra. Ya es el requerimiento técnico, ¿no? Táctico. Solamente es una orden muy genérica todavía. ¿Qué es lo que se va a hacer a nivel operativo? Definir, ¿no? Se va a definir qué vista debe tener, se va a definir qué es lo que debe medir, cómo se debe presentar, va a empezar a describir el tipo de modelo BIM o el formato que se va a desarrollar. ¿Con qué propósito? Con el propósito que estamos entrando a diseñar la información gráfica y no gráfica de un proyecto BIM. Y nos están dando la información de cómo se debe presentar el resultado. Por ejemplo, el modelo BIM deberá estar preparado con algún grupo de vistas de apoyo que servirán en una reunión de planificación para poder asignar la data, y esta data deberá actualizarse dentro del modelo BIM de una u otra manera. Entonces va a describirse técnicamente de cómo debe desarrollarse ese formato BIM, ese modelo BIM. ¿Y por qué todo esto entendemos? ¿O por qué todo esto estamos haciendo, estamos entendiendo, estamos describiendo? Es porque ya entendimos en la otra parte el uso del modelo BIM, lo requerimos, ya entendimos. Entonces aquí, ya al momento de entender la necesidad del uso del modelo BIM, acá estamos describiendo cómo debe ser ese modelo BIM. ¿Bien? Eso va a ser la parte de requerimientos a nivel operativo. Luego tenemos que definir los productos, usos, objetivos y requerimientos. ¿Ya? Estos son requerimientos a nivel operativo, y acá vamos a definir usos y requerimientos, pero BIM, a nivel de proyecto. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, como estoy tratando de hacer. Ya si sabemos que el modelo BIM nos va a servir para hacer seguimiento y control de obra, y tenemos un plano donde se describe técnicamente lo que debe cumplir, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los usos BIM para hacer un plano de seguimiento y control de obra? Y dentro de la Guía Nacional BIM del Perú, hay aproximadamente unos 28 usos BIM. Entre los usos BIM más comunes que podemos comentar en esta sesión, viene a ser documentación, metrado, planificación también, ¿no? Costos. Entonces son usos BIM. Ahora, para yo hacer un seguimiento y control de obra mediante un formato BIM, ¿qué usos necesito? Metrado, obviamente, entonces es un uso. Pero ¿es un tipo de metrado cualquiera o es un tipo de metrado específico? Entonces aquí es donde ustedes van a tener que definir los objetivos del metrado, los requerimientos del metrado. Como por ejemplo, si es un metrado que va a comparar lo planificado, lo ejecutado para hacer seguimiento, entonces va a tener que describirse, ¿no? El objetivo de la tabla de planificación que se va a obtener es poder saber cuál es la desviación cuantitativamente de lo que se ha planificado versus lo que se ha ejecutado. Ese es el objetivo. El requerimiento, ¿cuál viene a ser? La cuantificación debe obtenerse por día de ejecución, debe obtenerse por frente de trabajo, debe obtenerse por sector, y así va a empezar a escribir el requerimiento. Entonces ahí es donde ustedes todavía están definiendo la información que deben, o los objetivos, los usos y los requerimientos del modelo BIM. Entonces ahí es donde ustedes ya están diseñando la información, porque están llevando la información a un nivel necesario, ¿no? Para la gestión del proyecto. Y luego viene la estructura. Esto también, miren, a ver, esto de acá para que para que no parezca que estamos saliendo del tema, les voy a explicar lo siguiente. Cuando uno define los usos, objetivos y requerimientos, también hay que tener esta estructuración y organización del modelo. Explico, ¿ya? Explico en dos tipos de casos, o en uno para hacerlo más rápido. Cuando ustedes van a participar en un proyecto,
donde ustedes son el contratista, y es un proyecto BIM, hay un evaluador BIM, hay un supervisor BIM. Y estos profesionales van a tener que evaluar o decidir cómo vas a desarrollar tu modelo BIM, o te van a dar un grupo de requerimientos que tú tienes que cumplir. Tú como profesional BIM estás capacitado para poder atender cualquier requerimiento o solicitud de requerimiento de cómo debe ser tu modelo BIM. Y eso pasa en proyectos BIM, ya sea definiendo un plan de ejecución BIM o ya sea que haya un documento llamado especificación técnica BIM, a ti te van a dar un grupo de requerimientos que vas a tener que cumplir como profesional. Ya, y el ejemplo viene a ser el siguiente. Si en el proyecto BIM es un proyecto horizontal de colegios, ¿no? Tiene módulos grandes y pequeños de 1 hasta 3 o 4 niveles de oficinas, entonces se entiende que es un proyecto amplio. Ahora, lo que sabemos que no va a pasar es que en el modelo BIM te van a pedir hacer un modelo BIM o un archivo BIM por cada nivel, o te van a pedir por cada módulo, te van a pedir por cada especialidad. Lo real es que tú no tienes la libertad a veces en un proyecto BIM de definir eso, sino tienes que atenerte a lo que diga una especificación técnica BIM, o lo que diga el supervisor BIM, o lo que diga un plan de ejecución BIM base que te dan. ¿En qué sentido? En el sentido de que entender en esta parte del diseño de la información, los requerimientos, es importante también para poder alinear con los usos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de estructuración de archivos que están pensados en aumentar la capacidad de respuesta de la edición de proyectos, edición del modelo, edición de proyectos. ¿Ya? Entonces, esta parte lo vamos a estudiar con el sentido de poder definir correctamente cómo se va a estructurar las unidades de modelado de tu proyecto. Mejor dicho, cómo vas a definir bajo ciertos criterios y limitaciones tus archivos, ya que hay que entender que a pesar de que el modelo BIM tenga archivos divididos, al final el modelo BIM es único, no, la información es única. Esto va a ser parte también de los requerimientos. Bien, continuemos con diseñando la información. Vamos a diseñar la calidad o el contenido, ¿no? El contenido de información es simple de explicar y ya es un proceso de trabajo que vamos a seguir. Vamos a entender que tenemos usos como documentación, estimación de cantidades y entre otros tipos de usos que vamos a definir en una etapa previa de diseñando los usos requerimientos, ¿no? Que les mostré hace un momento. Aquí es importante ya empezar a diseñar la información gráfica y no gráfica. Explico de la siguiente manera. Ahora vamos con el tema de documentación. Si es un proyecto de expediente técnico o es un proyecto de subcontratistas para contratar o subcontratar algunos alcaldes de proyecto, la información de plano va a ser importante, porque la información de plano define el alcance del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Será lo mismo un plano en la etapa de expediente técnico que un plano para subcontratistas o para obra? Se entiende que no. Las diferencias van a ser algunos detalles ya de obra, detalles de constructabilidad, de procesos constructivos, que tal vez en la etapa de expediente no se va a detallar todavía. Entonces se entiende que a pesar que los usos son los mismos, los requerimientos son diferentes, pero también la información gráfica y no gráfica también es diferente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que acá vamos a tener que definir la información no gráfica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué datos vamos a ingresar al modelo BIM para poder tener un modelo BIM con la necesidad o con los tipos de información necesarios? Luego vamos a tener también que tener a nivel gráfico. Y a nivel gráfico les explico de la siguiente manera. Si ustedes están interesados en contratar un proyecto BIM y solamente quieren la documentación, al equipo BIM que les haga el servicio, ustedes le tienen que dar un plano, modelo, de cómo ustedes necesitan que se les entregue toda la documentación del modelo BIM. ¿Por qué? Porque cuando tú le comunicas ese plano, le estás dando al modelador, o en este caso al equipo BIM, le estás dando a qué nivel de detalle debe modelar. Se está definiendo qué modela, qué no se modela. A veces no modelamos a cero, a veces sí se modela. Se entiende que hay cosas que no modelamos o a veces sí modelamos, que derrames, bruñas, entre otros niveles de detalle. ¿Y cómo se define eso? En base al propósito, en base al uso. Y ahí es cuando esta etapa del proceso se llama diseñar la información o el contenido de la información del modelo BIM. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a definir qué información gráfica se debe dar al modelo BIM y no gráfica. Nuevamente, cuando hablamos de gráfica es definir qué nivel de detalle va a tener el modelo BIM, qué se modela, qué no se modela. Y cuando hablamos de información no gráfica, cuántos datos o qué nivel de información va a tener el modelo BIM o va a capturar el modelo BIM. ¿Ya? Esto viene a ser diseñando el contenido de la información del modelo BIM, que vamos a ver.
Y por último, o bueno, por casi último, de esta primera parte, diseñar la calidad del modelo BIM. Explico. Hasta aquí, a ver, para alinear estos dos últimos pues, gráficos que estamos viendo, les explico lo siguiente. Si hasta este punto, ¿qué es lo que ya tenemos? Ya identificamos bien la necesidad del proyecto en la primera etapa. En esta etapa estamos diseñando la información. Pero ya sabemos qué nivel de detalle, qué nivel de información necesitamos del modelo BIM para poder hacer un modelo BIM con propósito. Aquí en la parte de calidad hay que entender que la información ahora se tiene que gestionar para crear el modelo BIM que cumpla las necesidades que hemos definido. ¿A qué me refiero? Calidad viene a ser como procesos de modelado o procesos de trabajo, procesos de gestión de la creación del modelo. Por ejemplo, necesitamos levantar el modelo BIM en 3 dimensiones con los detalles gráficos que hemos definido anteriormente. Entonces aquí es saber qué procesos de trabajo vamos a seguir para proteger la calidad de la construcción geométrica del modelo BIM. Porque puede haber errores. Un modelador con poca experiencia podría no seguir procesos constructivos al momento de modelar. Podría darle información no real al modelo BIM a nivel gráfico. No puede cometer ciertos errores simplemente porque se está guiando tal vez de algo que no está bien. Entonces el modelo BIM justamente es para eso, llevar tal vez algo no definido o no confiable, algo confiable aplicando un modelo BIM. Entonces se entiende que hay que hacer un proceso de modelado, igual para el tema de documentación, para el tema de gestión de interferencias o para el tema de tratar la información. Entonces se entiende que calidad viene a ser un proceso para gestionar la información del proyecto. Y vamos a tener diferentes tipos de procesos de trabajo para poder gestionar la información del proyecto. Y luego viene diseñando la calidad del modelo BIM, ¿no? También, que es el mismo, pero en este caso estamos hablando de los formatos. Este grupo de procesos es importante. Este es un mapa de procesos, pero ya no igual que al principio. Tienes un mapa de procesos que les va a servir a ustedes cómo gestionar información del modelo BIM. Solamente el modelo BIM. No estamos hablando ahora de la información que vamos a colaborar con otras áreas, ¿no? Porque el modelo BIM o el área que donde estamos aplicando el BIM, va a necesitar colaborar con otras áreas. Vamos a gestionar la información del modelo BIM. Vamos a modelar criterios de modelado, criterios de documentación para documentar, criterios de aceptación, matrices de información y entre otros tipos de formatos que van a describir. Ya, hasta aquí, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes van a agarrar un caso donde ustedes van a desarrollar un caso de estudio, ¿no? Cada uno de ustedes. Y no les interesaría entender y saber, en ese caso, cómo definir los procesos de trabajo y todo lo que viene a ser condicionando la información, porque realmente esta parte que yo estoy señalando es una parte donde ustedes definen correctamente el modelo BIM a nivel de información. Y esta parte les ayuda a entender cómo definir el uso del modelo BIM para a nivel de organización, a nivel de proceso y procedimiento. ¿Y en qué documento de la gestión de proyectos BIM se documenta la información, procesos y roles en el plan de ejecución BIM? Todo lo que estén haciendo acá, a un gran nivel de detalle, porque lo van a hacer a un nivel de detalle importante, algunos de estos procesos o marcos de trabajo que ustedes van a estar definiendo, se va a llevar a un documento llamado plan de ejecución BIM. ¿Qué viene a ser un plan de ejecución BIM? Un plan de ejecución BIM en un proyecto viene a ser la forma como los profesionales definen justamente lo que es, ¿no? Un documento, pero que define el plan. ¿El plan de qué? El plan para desarrollar el modelo BIM, para integrar el modelo BIM con la metodología que son los procesos y la organización. Pero todo enfocado en el modelo, en alcance. Pero también vamos a usar otro tipo de documentos, como protocolos, guías, manuales, donde también se va a definir el requerimiento del modelo BIM, vamos a ampliar el requerimiento del modelo BIM. En resumen, el plan de ejecución BIM viene a ser esto, un documento que define cómo se va a gestionar la información del modelo BIM. Ya, es un documento importante que todos deben entender en un proyecto. Bien. Básicamente lo que acabamos de demostrar viene a ser la segunda parte de la clave 2 y 3. Que vamos a entrar a un proceso de aprendizaje que viene a ser diseñando la información gráfica y no gráfica del modelo BIM. Hasta aquí lo que les tengo que mencionar, todos los días sábados vamos a tocar la clave 1, 2 y 3. Y los días domingos, contando a partir del próximo domingo, vamos a ver
lo que es integrando y gestionando la información del modelo BIM. ¿Por qué estamos en esta oportunidad yendo en paralelo con la clave 1, 2 y 3 y también la 4? Porque va a ser más, ¿cómo les puedo decir? Más didáctico ir de la mano con ir definiendo, ¿no? Ese caso práctico que a todos les puede interesar de cómo implementar un modelo BIM en obra o en estilo técnico bajo el entendimiento de todos sus procesos, que obviamente hasta cierto punto es cansado porque a veces para compensar o equilibrar un tipo de actividad, siempre hay que abrir un programa, hay que empezar a modelar, hay que empezar a practicar, ¿no? Ahí es cuando sentimos probablemente que estamos empezando a desarrollar un modelo BIM. Entonces, es por eso, sobre todo es por un tema de equilibrio, no se preocupen, no va a haber un desorden de actividades o de enseñanza, simplemente para dar equilibrio. Mientras están aprendiendo a diseñar el modelo BIM, ya están aprendiendo a cómo integrar esa información que están diseñando bajo ejercicios que yo les voy a ir dando semana a semana. Ya, pequeños ejercicios de tal manera que lo puedan hacer y cumplan el objetivo de entender cada sesión. De esa manera vamos a tener una sesión de diseñando y gestionando el modelo BIM y la información, y vamos a tener una sesión de integrando la información del modelo BIM, que es la parte ya del proceso de modelado. Bien, entonces habiendo entendido eso, ahora vamos con la clave número 4. La clave número 4 viene a ser integrar, pero la palabra es integrar la información al modelo BIM. ¿Qué diferencia hay entre modelar e integrar? Modelar viene a ser, en este caso, la función, ¿no?, operativa de la creación del modelo BIM, ¿no? Que el modelo BIM viene a ser la integración de la información gráfica y no gráfica. Entonces, al hablar de integración estamos hablando, es un término más indicado para decir integrar, ¿no? Integrar la información del modelo BIM. Bien, miren, vamos a explicar cómo vamos a llevar a realizar este modelo BIM, ya a nivel de las sesiones que vamos a tener los días domingos. Para lo cual también me voy a ir aquí. Dentro de diseñar la información, hay cosas que ustedes van a definir, como por ejemplo, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, aquí está, ¿ya? Por ejemplo, cuando empezamos a diseñar contenido de la información del modelo BIM, ¿qué es lo que van a empezar a hacer ustedes? Van a empezar a crear los archivos locales, ¿no? O a definir los archivos locales y luego crearlos. ¿A qué me refiero? Que para hacer un archivo local vamos a necesitar cargar familias, parámetros y plantillas. Y si ustedes aprenden solamente esos 3 puntos, familia, parámetros y lo que es plantillas y vínculos, que es el cuarto, ustedes van a poder gestionar, pero no solamente entender el manejo del programa, sino saber cómo usarlo para gestionar la información del modelo BIM. Entonces, uno de los puntos importantes que vamos a ver en las sesiones es obviamente la creación de parámetros. Hay un temario exclusivamente para creación de parámetros porque hay tipo de parámetros. Y la gestión de parámetros es muy importante entre los proyectos. Los que ya dominan o ya saben modelar saben la importancia de los parámetros y la clave para gestionar la información. Y luego también tenemos el tema de familia. Familia viene a ser la representación gráfica del elemento. Cuando ustedes indican en el expediente técnico un elemento, una columna, resistencia tanto, tipo tanto, nombre del elemento tal, ¿no? Entonces ya saben que están definiendo un elemento. Ahora, ¿cómo ustedes llevan esto al modelo BIM? Mediante una familia y mediante parámetros, nuevamente, por así es importante tener parámetros. Y luego va el tema de plantillas. El tema de plantillas es una representación conveniente del modelo BIM. Por ejemplo, hay que sacar planos. El plano es una representación del modelo BIM, pero en 2D. Hay que sacar una documentación que comunica el seguimiento y control de obra. Entonces, es también una representación. Y la forma de representar un modelo BIM de manera gráfica viene a ser mediante plantillas. Y cómo se configura plantillas va a ser parte importante de la sesión. Muchos de los retos que hemos realizado en el último mes ha sido, pues, clave saber parámetros, saber plantillas. ¿Ya? Y algunos enfoques en el proceso de modelado. Entonces, parte del proceso de aprendizaje, vamos a trabajar lo que son familias, parámetros, también matriz de modelado. La matriz de modelado, ¿qué viene a hacer? Cuando un modelador empieza a hacer un modelamiento de un proyecto, que ya domina el proceso de modelado, probablemente no necesita ver ni una guía ni manual, ¿no? Ya de memoria se sabe. Es porque ya sabe el proceso de trabajo. Pero él como modelador tiene que ingresar la información al modelo BIM.
Y esa información es diferente según cada proyecto. Mientras en un proyecto podemos llamar al módulo A como MDA, en otro proyecto podríamos llamarle simplemente módulo A o módulo principal. Por algún u otro motivo, el modelador no puede saber de memoria cómo se ha bautizado, si ustedes quieren, los tipos de niveles o módulos o las nomenclaturas. Entonces, una matriz de modelado se comunica a nivel gráfico, que el modelador de memoria puede saber y tal vez no necesita ver, pero a nivel de datos sí necesita ver qué información se ingresa. Ya, entonces, entender el uso de la matriz de modelado dentro del proceso de modelado, los criterios de modelado van a ser importantes, ¿no? Eso es parte de la clave número 4. Y dentro de la carpeta compartida, ya están estas plantillas que vienen a ser, ¿no?, los archivos locales cargados, en algunos casos ya con las plantillas de vista que vamos a usar. También para algunos tipos de casos vamos a encontrarnos las matrices de información, los criterios de modelado, toda esta información que ustedes también están interesados y se va a empezar obviamente a trabajar, pero sobre todo si están interesados en ver cuál es el proceso de trabajo. Aquí está, ¿no?, este proceso de trabajo. Como mencionaba, este proceso de trabajo que ustedes van a desarrollar para la creación del modelo BIM y la coordinación y gestión del modelo BIM específicamente. Y ahí van a encontrar los formatos como matriz de modelado, matriz de familia, parámetros, partidas, criterios de modelado y demás que hay que tener en cuenta como proceso de trabajo. Entonces, cuando hablamos de integrar la información del modelo BIM, hay que conocer esos conceptos ya mencionados. Hay que conocer también lo que viene a ser cómo se integran esos procesos, esos conocimientos en un caso práctico. ¿Ya? Y eso también, ¿por qué deben saber ustedes? Porque el tipo de caso donde ustedes van a querer analizar un proyecto puede tener esas condicionantes, ¿no? Estas condicionantes del tipo de organización, que ya lo hemos mapeado, el tipo de roles también que lo hemos mapeado, y en base a eso ustedes van a poder definir un proceso de trabajo entre modeladores, coordinadores y gestores, que son facilitadores, en resumen, para poder integrar la información y luego también usar la información para dar información a las áreas, ¿no?, ante diferentes solicitudes de información. Bien. Hasta ahí, el punto importante es que plantillas, tablas de planificación también son metrados, creación de parámetros, creación de plantillas y algunos aspectos de sesiones de modelado e integración del Revit con el Power BI también son importantes. Y eso lo voy a explicar de la siguiente manera. Tanto con mi PPT, pero antes de aquí quiero mostrar lo siguiente en esta representación del Miro. Aquí, cuando ustedes están específicamente en la ruta, ustedes están diseñando la información, van a también que definir inicialmente un boceto de cómo debe ser el control de mando que comunican las métricas que ustedes van a obtener, ¿no?, a partir de una ruta de información. Entonces quiere decir que ustedes van a tener que definir un boceto de cómo van a necesitar una plataforma para comunicar la información que se va a venir obteniendo a nivel táctico y estratégico del modelo BIM. Ya, entonces esto viene a ser un conocimiento de integrar el modelo Revit con el Power BI. Ya, y eso también es parte de las sesiones que ahí lo he mencionado. Y ya específicamente cuando hemos estado ya presentando este temario, he indicado, ¿no?, vamos a ver plantillas, parámetros, lo que viene a ser tablas de planificación que son importantes para el proceso, y también el modelado que les voy a explicar en un momento. Pero también le vamos a integrar la información del Revit con el Power BI. Como pueden entender, todos estos procesos son necesarios para gestionar la información del modelo BIM. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren entender más, ya hasta ahí entiendo que definimos un proceso, incluso aprendemos los pilares, podríamos llamar, del parámetro, familia, plantillas y demás, para la gestión de un modelo BIM, lo van a aprender. Ahora, pero la práctica directamente del modelar una especialidad, hay que entender lo siguiente. Esto es un tema amplio de modelado, ¿no? Amplio no como complejo, no es lo mismo. Amplio en el sentido que hay diferentes elementos, hay diferentes criterios, hay diferentes usos también, entonces es diferente el proceso de modelado según requerimiento. Lo importante es que ustedes hasta aquí ya entendieron todo lo necesario para la gestión del modelo, la gestión de la información. Ahora, el proceso de aprendizaje modelado se va a dar en otra sesión. Eso ya es un plan también incorporado como un bono dentro de BIM Campo, pero no es parte de BIM Campo. Pero eso no quiere decir que no van a aprender. Sí lo van a aprender, pero a partir de una fecha que ahorita voy a indicar. Pero para esta fecha, ustedes ya van a saber correctamente lo que viene a ser cómo
integrar la información de un modelo BIM. Y va a ser muy claro o más claro lo que viene a ser la otra parte de modelado. ¿Ya? Vamos a esa parte para que se me entienda mejor. Para lo cual es lo que mencionaba, ¿no? Dentro del marco de trabajo BIM Campo, que ya hemos definido, que ya también ustedes saben, el uso del modelo BIM para obra o para propósitos que no sea de alcance, calidad de tiempo y costo, viene a ser BDC, que son sesiones sábados y domingos, donde el domingo, como mencionaba, van a aprender a integrar la información al modelo BIM, manejo el programa básicamente, manejo el programa claves para que ustedes no tengan limitación al momento de gestionar un modelo BIM con Revit. Y luego el día sábado, que ya les mencioné, clave 1, 2 y 3. Y a partir de cierta fecha, que en un momento lo voy a comunicar, ya vamos a entrar en los procesos de modelado, que se llaman sesiones de casos prácticos BIM. Aquí se entiende que vamos a analizar un caso de estudio, donde ya tenemos objetivos definidos, requerimientos definidos, todo definido, y lo único que vamos a partir ya es desde la integración del modelo BIM, ¿no? Ahí ustedes se dan cuenta que usted ya sabe la parte de diseño de la información y todo lo demás, porque acá no vamos a partir de esos puntos. Algunos puntos veremos importantes, pero vamos a partir directamente integrando la información, pero ya en un proceso operativo de modelado. No todo lo que hemos definido, el tipo de cliente, todo lo vamos a integrar. Pero hasta ese punto ustedes ya van a conocer toda la parte previa. Y aquí es donde ustedes ya pueden aprender a modelar según la especialidad que primero les interese, ya que vamos a ver todas las especialidades. Que por cierto, como mencionaba, esto es parte de otro plan, pero que se ha incluido como un bono dentro del plan BIM Camp, ¿no? Donde ustedes están participando. Y acá están las fechas, ya para poder explicarles cómo se van a integrar todas estas sesiones que se les ha comunicado como parte de BIM Campo en su sesión actual de aprendizaje, ¿no? Dentro de nuestro sistema de trabajo. A ver, vamos a empezar. Los días sábados y domingos, ya empezando desde hoy, ¿no? Vamos a tener las dos sesiones de BIM Camp. Como ya saben, sábado ya mencioné, domingo integrando, manejando el programa y aquí definiendo, ¿no? Definiendo y diseñando la información gráfica y no gráfica. Ya, de tal manera que cuando ustedes terminen su proyecto aquí, ya van a saber cómo integrar toda esa información diseñada. Aparte de estas sesiones, vamos a tener sesión de reforzamiento. La sesión de reforzamiento va a empezar el sábado 30. Después, todos los sábados a partir de 7:15, vamos a empezar a hacer sesión de reforzamiento. ¿Qué son las sesiones de reforzamiento o consultoría? Son espacios especialmente definidos para poder ayudarlos con sus consultas o con sus casos y para que ustedes puedan avanzar sus entregables. Tengan presente que no va a haber limitación para ustedes en el sentido de que pues les falte el tiempo y demás, ¿no? Ustedes entran a la sesión de consultoría y van a poder incluso desarrollar sus casos ahí mismo, ¿no? Si hacen las preguntas correctas, porque esa sesión se va a basar en responder consultas que ustedes tengan. Y a partir del 4 del 10 vamos a empezar también los días miércoles con sesiones de reforzamiento de consultoría. Se van a tener 2 sesiones a la semana, para que, aparte de las sesiones que vamos a hacer, para que ustedes puedan consultar. Y de esa manera puedan sentir verdaderamente lo que viene a ser el método BIM Campo y el desarrollo, ¿no? Y el aprendizaje que ustedes están buscando. Luego está la sesión del 29 del 10, que ya empieza la sesión de casos prácticos. Aquí es lo que yo les explicaba. Empezamos ya a desarrollar el modelo para un uso de un caso práctico que vamos a definir y ustedes ya van a seguir un proceso de trabajo definido por nosotros, donde van a aprender a modelar, ¿no? Pero obviamente les vamos a comunicar antes de que empiecen a modelar los propósitos del proceso de modelado, pero ya no les vamos a enseñar cómo hemos generado sus propósitos, esos requerimientos, esos usos, simplemente van a tenerlo ahí de muestra o de explicación, pero no van a saber cómo hemos llegado ahí, a menos que estén en BIM Campo también. En BIM Campo ya saben lo que han hecho. Aquí ya vamos a ver esa situación de lo que es el modelo BIM. Y también vamos a tener sesiones miércoles y viernes para poder hacer reforzamiento a nivel de modelado. Se entiende que todo esto no lo voy a hacer solo, hay un equipo. Yo lo único tipo de sesión que voy a encargar son la sesión de los días sábados y para empezar probablemente el próximo domingo, ¿no? Pero de ahí ya van a integrarse los demás consultores o profesionales de la empresa que van a dedicarse, ¿no? Modeladores, coordinadores, gestores y consultores también, para poder apoyarnos donde ellos ya están desarrollando este grupo de actividades. Pero todos no se preocupen por el hecho de que otro profesional esté cambiando en sus sesiones. Todo está integrado porque todo va a basarse en un caso práctico. El caso práctico hace ya que esto tenga un proceso, ¿no? Y va a mencionarse, va a comunicarse, va a enseñarse en base a todo el temario y todo lo que de esta presentación estoy comunicando. ¿Ya? Bien.
Luego, tenemos 2 sesiones adicionales que no están dentro del plan Bincampo, pero lo vamos a incluir por 2 razones. Uno, porque hemos encontrado un consultor que nos va a ayudar a implementar en la empresa lo que es la aplicación de Syncro. ¿Ya? Que es una herramienta, para algunos que todavía no lo conocen, es como el Naviswork, pero tiene un potencial y menos limitaciones que el Naviswork. Es más ideal. ¿Ya? Siempre a mí me ha causado intriga y curiosidad por qué no imparten mucho este conocimiento y por qué el Naviswork es más popular cuando este es más... por cierto, también vamos a hacer Naviswork. ¿Ya? Dentro de la prensa vamos a Naviswork, pero vamos a hacer Syncro y Naviswork en sí. Pero aquí el potencial importante para la gestión del 4D, incluso 5D, es el Syncro. Entonces vamos a implementar esa sesión también dentro de tu proceso de aprendizaje, ya que tenemos un consultor y vamos a hacer desarrollo todo el mes de septiembre y octubre. Sobre todo vamos a hacer el desarrollo de algunos procesos de trabajo que nosotros tenemos aplicando el Syncro. Y ya para este momento, ustedes ya van a tener no solamente el aprendizaje, sino también un caso práctico donde nosotros estamos desarrollando con el Syncro. ¿Ya? Y también vamos a tener probablemente una sesión aparte. Probablemente digo porque esta sesión bien se va a integrar en la sesión de Bincampo que hacemos los sábados y domingos, pero me parece que el tiempo nos va a quedar corto, así que vamos a tener que sacar una sesión aparte solamente para ver Power BI. ¿Ya? Y para presentarles estas sesiones, tengo una presentación aquí, ¿no? Como ustedes ya saben, para nosotros poder llevar la información a nivel operativo, a nivel táctico y estratégico, necesitamos integrar esto en una plataforma de análisis de datos. Y si sabemos que el modelo BIM es información, por tales datos e información, necesitamos integrar con una plataforma de análisis de datos. ¿Con qué propósito? Con el propósito ya mencionado, ¿no? De comunicar correctamente, porque ustedes cuando se van a reunir a un área gerencial o un área técnica incluso, tenemos una limitación que es el Naviswork y el Revit, que no están hechos para comunicar, es para comunicar visualmente el modelo, hay una simulación pequeña, pero no para comunicar efectivamente las métricas que van a servirnos para tomar decisiones. Por lo cual, el uso de plataformas de análisis de datos como el Power BI con modelos BIM va a ser clave e importante para la gestión del cambio sobre todo. Porque el cambio va a empezar cuando nosotros podamos medir y comunicar a las organizaciones que toman decisiones de manera efectiva. Y ahí es donde va a surgir el cambio. ¿Bien? Luego también tenemos el tema de la aplicación de Syncro, ¿no? El Syncro es, como digo, más completo para lo que todo es este proceso de aprendizaje. ¿Ya? Y eso también va a ser incluido, como menciono, hay una fecha, creo que no he mencionado la fecha, pero ahí está, ahorita vamos a volver a mencionarlo. Ya, bien, ya como cerrando la presentación del día de hoy, ¿cuál es el propósito, el objetivo del día de hoy? Ahí vamos a ver acá la fecha antes, el 4 del 11. Vamos a empezar con estas 2 sesiones. No necesariamente de paralelo, porque van a tener mucho que hacer. Básicamente vamos a empezar, tenemos Syncro y después vamos a hacer el tema de Power BI, ¿no? para poder enfocar. Bien, miren, vamos ya concluyendo esta sesión con los puntos más importantes que se les ha comunicado a todos ustedes. Esta sesión debe servir como guía para todos, se ha grabado, se va a enviar también al grupo, todo no hay problema. Pero esta sesión debe servir como una guía de cómo se va a desarrollar. Ya. Vamos a ver puntos claves, porque creo que por ahí no he sido tan claro para cubrir las necesidades o explicar, ¿no? Pero sí es claro la metodología para poder explicar cómo vamos a cubrir las necesidades de cada uno de ustedes como profesionales. Ya, primero, para el nivel de implementación yo creo que está claro. Vamos a enfocarnos a nivel de profesional que quiere aprender a usar el modelo BIM en su trabajo, ¿no? Para optimizar su trabajo. Ya. ¿Cómo? Porque ya sabes cómo se va a enfocar. Y al momento de que tú escojas lo siguiente, vamos a mi diapositiva, no en este caso al Miro, aquí, ¿no? Como tú conoces bien tu trabajo, tú sabes cuáles son tus procesos, tu entrada, tu salida, ¿no? Porque se entiende que tú estás trabajando en este proceso de trabajo, vas a poder definir todo lo que necesitas para poder llegar incluso a los controles de mando, llegar a lo que son a los procesos de trabajo, ¿no? Que vamos a tener plantillas, guías, manuales, sobre todo plantillas para todo lo que tú necesitas para que se automatice
Automatizar es una palabra más amplia. Vamos a usar una palabra para que se atienda a todas las necesidades del uso de tu modelo BIM. Necesitas un modelo BIM para reportar tu gestión de materiales, ya tienes tu plantilla, tienes tu modelo, tienes todo tienes definido. Lo que necesitas es simplemente darle la información que tú necesitas, ¿no? Al modelo BIM. Creo que en algunas sesiones ustedes vieron algunas dinámicas que hacía con el modelo BIM donde asignaba, ¿no? Asignaba información y de repente proyectaba. Entonces, esa proyección es algo muy simple que se hacía, pero si nosotros confiamos ya en el modelo, en vez de que me diga, pues, metros cúbicos, me va a decir ya cuánto vale el cemento, me va a decir cuánto es material, porque todo es cálculo, ustedes saben, es cálculo, y el modelo BIM me va a ayudar. Ahora, eso necesariamente es más eficiente, habría que ver, tal vez no es tan eficiente. Acá la importancia va a ser la toma de decisión. Entonces, integrar con Power BI va a ser algo muy importante para ustedes. Aún así, no usen el BIM el Power BI es muy importante para el tema de datos, pero usando el modelo BIM se van a dar cuenta que hay un gran potencial. Así que, si estás queriendo aprender el modelo BIM para saber cómo puedes optimizar un área de interés, vamos a tener este aprendizaje y tienes que escoger obviamente tu caso práctico, ¿no? O donde tú veas mayor potencial para que sea más provechoso tu aprendizaje. Y ahora vamos a ver el caso del profesional que quiere, de manera muy puntual, del profesional que quiere aprender a modelar. El profesional que quiere aprender a modelar, creo que está claro, ¿no? También por lo siguiente. Vas a entender no a seguir una regla, pues digamos, ya vas a una empresa y te dicen, no, así modelamos acá. Vas a otra vez decir, no, así modelamos acá, o vas a un curso y dicen, así, entonces como que la industria misma no se pone de acuerdo cómo modelar el mismo elemento. Entonces no es que la industria no se ponga de acuerdo, simplemente que en el proceso cada empresa ha definido cuál es la forma correcta para sus propósitos. Algunos tal vez no, algunos no han pensado el propósito, lo han aprendido y lo están aplicando de manera pues repetitiva, ¿no? Sino que el propósito es acá lo importante. Y cuando tú entiendes el propósito de modelar, no vas a tener miedo de modelar. Yo un momento dije algo muy exagerado, ¿no? Y lo voy a decir para que se me entienda. Digamos, tú no sabes modelar. Entonces, modela, no importa, modela todos los elementos, modela como más. Es algo exagerado porque no es lo adecuado, es muy correcto decir esto, pero yo lo digo porque si tú modelas los elementos como masa, que es simplemente instrucción, ¿no? Pura instrucción, ¿quién no ha usado tal vez en el CAD a veces o alguna herramienta para extruir nada más, extruir, puedes crear todos los elementos pura instrucción. Al final te das un modelo BIM no correctamente definido, pero como tú entiendes el propósito, puedes darle propósito a esas formas de modelado. Claro, ese modelo BIM no tiene capacidad después de edición. Cuando tú haces un modelo BIM bajo esas condiciones, no tiene capacidad después de edición. El propósito más fundamental en el proceso de modelado es la capacidad de respuesta. Si tiene capacidad de respuesta para editar, para comunicar, para obtener metrados, planos y demás, es un buen modelo BIM. Y de aprender cómo definir y después también integrar la información al modelo BIM, se entiende que ya has cumplido un gran propósito. Ahora, si tú quieres, ¿no?, aprender de manera más específica el tema del modelado, ¿ya? Si tú quieres aprender de manera más específica el tema del modelado, ten presente que tienes este tipo de sesiones. Pero tú ya vas a llegar a estas sesiones en que el que se va a modelar. Y obviamente te vas a practicar modelado de diferentes especialidades. Bien, hasta aquí, espero esté siendo claro. Y vamos a lo último, porque pensé que me estaba olvidando de esto. Esta parte es importante y con esto ya cerramos. El conocimiento que ustedes van a generar es un conocimiento de valor. No es un conocimiento simplemente que les va a servir para certificarse o para tener la oportunidad de ser consultores de la empresa de Innova. Se entiende que nosotros como empresa creemos en esto, porque nos dedicamos a esto, hacemos esto y vamos a explicaros un caso práctico. Y ahí es donde ese caso práctico, donde nosotros vamos a aplicarlo, a ustedes también les va a servir. Entonces, el producto que ustedes obtengan al término, aparte de todos los beneficios que tiene, el producto va a ser el conocimiento que ustedes habrán generado. ¿Y a qué me refiero el conocimiento? Porque estamos juntando dos cosas, si se dan cuenta. El conocimiento profesional que ustedes tienen, tal vez haciendo valorizaciones, presupuestos y otro, en un tipo de proyecto específico que ustedes ya conocen, su organigrama, conocen los procesos y lo van a diagramar juntos, con el conocimiento de método BIM-CAM. Sumando estos dos conocimientos, te crea un conocimiento de cómo implementar BIM en ese tipo de circunstancias. Así que ese producto es un producto de valor. ¿Para qué les va a servir? Les va a servir para empezar un proceso de implementación en su empresa o en su área
o nos va a servir incluso a nosotros como grupo de Innova. Y como sabemos que el conocimiento que ustedes hagan, y si lo hacen bien, nos va a servir, vamos a hacer un reconocimiento a la excelencia, lo vamos a llamar. ¿Qué quiere decir reconocimiento a la excelencia? Que los 2 mejores trabajos nosotros los vamos a usar para hacer ese desarrollo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ese documento que ustedes van a hacer no queda ahí. Ustedes, si quieren lanzarlo a un proceso de implementación, van a necesitar hacer guías, manuales, plantillas, van a necesitar hacer lo que vendría a ser la familia, los parámetros. Eso obviamente lo van a aprender a hacer acá, pero no lo van a lograr hacer por tema de tiempo. Porque hacer plantilla para cada uno de los tipos, o sea, van a saber cómo hacer una plantilla bien, van a saber cómo definir bien todo, ¿no? Van a saber todo lo que necesitan. Pero hacerlo, ya todo el proceso de documentos que necesitan para implementar, eso toma tiempo. Toma mucho tiempo, es un equipo incluso, no solamente una persona, ¿no? Definir criterios de modelado de instalaciones, de todas las especialidades, todas las plantillas de salas de planificación, las plantillas de documentación de cada uno de los tipos de láminas que se va a sacar, si por ahí va su objetivo. Los tipos entonces, es una labor importante. Entonces, eso es a lo que nosotros nos dedicamos, y yo considero y estamos seguros, y es por eso que estamos comunicando en esta sesión, que va a haber un reconocimiento. El reconocimiento va a ser que vamos a llevar a cabo tu proyecto. Y no solamente tal vez tu proyecto, sino si tú ya decides ser un consultor de la empresa de Innova, obviamente va a ser parte del equipo. Y si tú es una empresa que ha desarrollado esto, pues estaríamos hablando de un convenio, ¿no? Para llevar a cabo y quién mejor que tú si tú mismo lo has definido, ¿no? Entonces, es algo que nosotros creemos y hacemos, es por eso que los 2 mejores trabajos vamos a llevarlo a la práctica. ¿Ya? Y para terminar, porque para que no quede un vacío, porque siento que acá hay un vacío todavía. ¿El vacío cuál es? El vacío es que ustedes han llegado hasta aquí. Han llegado hasta aquí y han llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí incluso el plan de gestión BIM también. Y la integración de la información modelo BIM, que es un tema puro práctico, una vez a la semana, ¿no? Y vamos a tener sesiones también de consultoría, o sea, aparte, donde vamos a atender solamente respuestas, ya hasta aquí. Pero ¿qué viene a ser todo esto que está aquí al costado? Esto aquí ya viene a ser un proceso de lanzamiento, validación. ¿Qué quiere decir llevar ya a obra esta mediante iteraciones? También lo vamos a ver, pero ustedes ya no lo van a hacer eso. O sea, solamente van a hacer las sesiones donde particularmente les vamos a empezar a explicar cómo está el proceso de implementación de toda esta propuesta de valor en un proyecto. En sí, de la mano vamos a ir explicándole cómo estamos trabajando, cómo está diseñando. ¿Y por qué ustedes no lo pueden hacer? Porque necesitarían que el proyecto que ustedes han desarrollado y llevarlo. Y no sé, a menos que haya alguien, pero si hay, mejor para cualquier C, a menos que haya alguien que ya el proyecto lo va a aplicar, no está trabajando en un proyecto BIM y lo puede llevar a cabo. Para poder hacer esto, cada uno de ustedes tiene que tener un proyecto BIM real, para poder en práctica. Pero no, eso no va a ser limitación para que aprendan cómo hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo. Esta sesión también se da los días sábados, ¿no? Porque pues no nos va a faltar el tiempo, no se preocupen. Además, esta parte no es difícil. Lo difícil, esto ya es un proceso, nada más, aprender procesos, e incluso en un evento yo lo podría explicar, ¿no? En una sesión, pero lo vamos a ver paso a paso para que quede claro. Entonces, es eso lo que viene. Esta es la parte de lanzamiento, esta es la parte de la iteración y validación, y esta es la parte del escalamiento, ¿no? Está representado, pero son procesos más amplios que hay que comunicar. Bien, bueno, entonces, para ya ir despidiéndonos, el día de ayer, ¿no? Justamente para evitar algunas consultas, algunos profesionales ya del escrito, los citamos a una reunión y ya les explicamos todo, ¿no? Respecto a las plataformas de aprendizaje, respecto a las consultas, cómo se van a llevar a cabo, respecto a los entregables, respecto a toda esa información ya se les comunicó. Solamente lo voy a resumir, porque estoy viendo algunas consultas de algunos profesionales que creo que no asistieron ayer, y les voy a explicar ahora de manera muy resumida de lo que ayer se les explicó. El Miro, usted ya tiene acceso, está dentro de la descripción, ¿no? Todo el Miro está dentro el enlace del Miro, está dentro de la descripción del grupo de WhatsApp donde ya hemos creado. Bien, y también dentro del grupo de WhatsApp está lo que es el Slack, ¿no? Que, a ver, lo voy a proyectar, no sé si lo tengo abierto. A ver, acá está. Le voy a hacer una pequeña explicación nada más. Este va a ser el medio donde hemos creado canales o hemos creado equipos
por cada uno de los canales, ¿no? O por cada uno de las etapas, ¿no? Las claves que vamos a seguir, ¿ya? Este medio nos va a servir para que ustedes den su consulta. Mediante las consultas que ustedes hagan, vamos a planificar las sesiones de consultoría. ¿Qué quiere decir? Que este es el medio donde ustedes se van a comunicar con nosotros bajo cada sesión, ¿no? Entonces vayan uniéndose, porque yo entiendo que el enlace está dentro de la descripción de WhatsApp y se pueden unir, ¿no? Ustedes al unirse ya vamos a empezar a canalizar todas sus consultas para hacer las sesiones. Entonces ese es el medio de mensajería que vamos a usar para consultas, ¿ya? Y donde todos van a poder ver la consulta del otro y así vamos a mantener un orden cada uno de los temas. Y luego está el tema del Trello, ¿no? Tenemos creado un Trello para cada uno de ustedes con el propósito de que cada uno tenga una plataforma donde va a empezar a subir lo que son sus entregables, ¿no? Que la próxima semana ya empezamos a comunicar los entregables pequeños y parciales, pero también tengan presente que lo primero que se les está dejando llenen el formulario. Si han entendido la sesión y está en el propósito, llenen el formulario que hemos enviado por el grupo de WhatsApp, y ese formulario, con eso ya vamos a poder empezar y también les vamos a facilitar un pequeño modelo para que ustedes puedan llevar a cabo todo el aprendizaje. ¿Por qué digo un pequeño modelo? Porque el alcance es amplio. Igual van a tener el modelo del proyecto donde vamos a hacer el caso práctico, pero me refiero, por ejemplo, si es un profesional que está queriendo usar el modelo bien para su contrato de instalaciones, entonces todo lo demás, claro, se le puede compartir, pero donde se va a enfocar su desarrollo es tal vez en un nivel, ¿no? O en un que vamos a estar impartiendo. Entonces, eso es respecto al Trello. No se preocupen si no estoy siendo específico. Hay un video específicamente que ayer se grabó con los que asistieron a una primera sesión de inducción. Entonces, también ya se subió al grupo de WhatsApp, lo pueden ver. Bien, esto es con respecto al Slack, al Miro, al Trello. También mencionar el Drive, ¿no? El Drive también ya los accesos para que sigan la información. Acá, como mencionaba, están los formatos, están las plantillas, están criterios modelados y de documentación, están desarrollados por especialidades. La mayoría de estos, sobre todo, se usan en las sesiones en vivo de modelado de casos prácticos, que empieza el 29 del próximo mes. Pero ustedes van a saber cómo desarrollar esos formatos, ¿no? El aplicarlo ya es un proceso más puntual, más simple. Bien, ya está el Miro, el Slack, el Trello. Bueno, básicamente esas son las plataformas que ustedes van a usar para poder llevar a cabo estas sesiones, ¿ya? Esto lo estoy aclarando para las personas que están dejándonos consultas de la información. Si tienen dudas sobre la información, sobre sus accesos, escriban el número de WhatsApp donde han realizado su inscripción para que les den soporte, ¿no? Con todo el material también que ustedes necesiten. Ya, bueno, vamos a finalizar esta sesión invitando a los que todavía no se unen, porque ya hoy es la primera sesión. Los que no se unen pueden sobre todo llenar el formulario para que reciban más información. Es el mismo formulario en sí que envié, y así que voy a volver a compartirlo. Los que todavía no están inscritos, pueden llenar ese formulario para que llenen la información que necesiten. Ya, básicamente es para eso. ¿Ya? Sí, hay los que están preguntando para inscribirse, ahí he dejado un formulario. Tienen ese formulario y les van a ayudar con su proceso de inscripción. También pues ya tenemos ahí todo el alcance de la primera sesión. La otra sesión es el día sábado, así que no habría problema ya, para las personas que están consultando. Recuerden, por favor, traten de asistir los que ya están inscritos a todas las sesiones, porque tenemos una meta con ustedes. Queremos llegar fin de año y empezar el próximo año comunicando un grupo de consultores y que ustedes sean el mejor imagen de la empresa con los resultados que vamos a obtener, ¿no? Por eso nos vamos a dedicar a ustedes, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay un proceso, ¿no? Y el nosotros tener el desarrollo de ustedes, ¿no? Tal vez hay alguien que es un subcontratista, como vengo explicando, nos gustaría hacer un desarrollo ahí. O hay un especialista en algo dentro de ustedes, nos gustaría hacer la metodología en campo en otro tipo de áreas. Entonces, eso ya sería una ganancia para nosotros, aparte del tema de la capacitación y de la enseñanza, una ganancia tener más conocimiento. El BIM Campo y el equipo de consultores BIM de la empresa se ha fundado dentro de la organización Adinova porque estamos apostando por el desarrollo y estamos invirtiendo para el desarrollo. Porque todo ese conocimiento que nosotros difundimos
Lo hemos hecho a partir de una inversión de años de trabajo de la empresa y recursos, porque no hay ninguna empresa que pague sin ver resultados todavía. Entonces, metodología de Campo se ha definido y se ha diseñado justamente para crear conocimiento que sirva para implementar bien en obra. Y esto lo hacemos mediante convenios. Y por eso hacemos convenios, ¿no? Porque esta metodología no se podría hacer con servicios, porque toma tiempo. El cliente ya quiere sus resultados, ya quiere sus planes, ya quiere todo. Pero no nos quiere dar nada, no nos quiere dar proceso, no nos quiere dar organización, no nos quiere dar data, ¿no? Entonces, mediante convenios, ya hacemos servicios. Ya estamos evitando y vamos a ir gradualmente evitando eso, hacer servicios sin convenio. ¿Y cuál es el riesgo de hacer servicios sin convenio? Básicamente, ayer lo comenté un poco con los inscritos, vamos a un servicio, no sé sus procesos, no sé su organización, no sé cómo funciona y quieren que aplique la metodología y quieren que funcione. Entonces eso no es real y posible porque la metodología es colaborativa. Y es por eso que los servicios BIM son limitados. ¿Por qué limitados? Porque el potencial está en colaborar, pero simplemente al momento de hacer contratos con empresas lo llevamos solamente entregables. Lamentablemente así, porque es la única forma de que un servicio BIM se lleve a cabo y sea negocio, no tanto para ellos como para nosotros, pero el potencial del BIM es mayor, ¿ya? Porque los proyectos públicos o privados incluso, aplicar modelos BIM es difícil, porque eso no solamente depende de nosotros. Nosotros podemos incluso decir que somos un facilitadores nada más para que tengan esa información, pero si ellos mismos no asisten, no generan, no nos dan los soportes, pues el potencial se ve limitado, ¿no? Y al final se termina entregando a lo incompleto. Es por eso que hacer este proceso BIM Campo, que es 1, 2 y 3, claves, es importante para empezar los servicios BIM. Bien, voy a... ok, ya. Miren, no hay muchas consultas de los inscritos el día de hoy. Ayer creo que fueron la mayor cantidad de consultas. Les vamos a mandar el video de esta sesión también. Y el video de la sesión de ayer también ya se realizó, ¿no? Y por último, a ver, para ahí los que estén escribiendo sobre más información, voy a dejar el número, ya no lo tengo a la mano, lo voy a buscar, donde si gustan ya inscribirse, pueden contactar, ¿ya? A ver un momento. Ya acá lo tengo. Bueno, esta sesión espero les haya parecido clara para que cada uno de ustedes pueda tener claro básicamente cómo hacer el proceso de aprendizaje y también tenga direccionado bien lo que vendría a ser su aprendizaje, ya que va a depender de cada uno de ustedes, no solamente por asistir a las sesiones o por estar atento, sino porque tiene que escoger el caso práctico que más se alinee a sus propósitos. Y esa recomendación es a lo que ustedes enfoquen su proyecto, ahí se viene el número, ustedes enfoquen el estado de su proyecto en lo que llama SAR. ¿Ya? Y si de ahí ustedes tal vez no tienen un alcance muy completo de algo, vamos a compatibilización, que es lo básico, que todo debe saber. Y por cierto, vamos a llevar de la mano esto con compatibilización también, porque nos damos cuenta de que es lo básico que todos deben saber. Tal vez alguien está aprendiendo bien en planificación, pero no sabe cómo aplicar bien en compatibilización. Entonces, te estás pasando el paso 2 sin haber hecho el paso 1. Pero por ese motivo no se preocupen, el paso 1 lo vamos a hacer nosotros, vamos a explicar cómo se desarrolla el servicio de compatibilización. De la mano también que vamos a ir con el servicio de soporte bien en campo. Ya que esto ya está definido, ¿no? No es muy complejo tampoco, pero sí demanda pues tener las dudas correctas para nosotros ayudarlos a resolverlo y que cumplan con su entregable. Bien, por esta sesión sería todo. El día de ayer nos centramos en responder las consultas y hoy estamos en esta presentación de invitación y también estamos invitando, esta presentación de inducción, disculpen, y de primera sesión, y esta presentación también de invitación para todos los que quieran unirse a BIM Campo. El día de hoy oficialmente ya empezamos, el día sábado de la segunda sesión, y tenemos todavía plazo esta semana para que se inscriban todos los profesionales que quieran ser parte de BIM Campo bajo este marco de trabajo que el día de hoy acabo de explicar. Bien, no me quedaría nada más que agradecer a todos los inscritos y todos los asistentes por estar en esta sesión y esperando contar con ustedes y ya estaríamos en mayor contacto e interacción en las próximas sesiones con los inscritos y también dentro de la sesión de consultoría. Bien, por un tema de tiempo y un tema ya de alcance que se cumplió en esta sesión, eso sería todo de mi parte.
Bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el sábado con todo el sprint.